Hace un par de días hice un video hablando de por qué Elon Musk se había retractado de su decisión inicial de aceptar el Bitcoin como método de pago para adquirir los autos Tesla. También hablamos de muchas razones por las cuales realmente Elon Musk no tiene tanta la razón, por lo que prácticamente lo que dijo no era del todo cierto. Pero si tú quieres saber muchísimo más a detalle qué es lo que dijo, cuáles son los supuestos que podríamos estar considerando y cuáles son los impactos negativos o positivos de Bitcoin y de las criptomonedas en general, aquí voy a dejar un video para que tú lo veas. Pero debido a toda la volatilidad y el reciente colapso de todas las criptomonedas que sucedió hace un par de días, quiero hacer este video como parte de continuación y complemento al video anterior para hablar un poco más a detalle de cómo funciona Bitcoin, cómo funciona el minado de esta criptomoneda y si puede ser una excelente oportunidad en este momento debido a este gran colapso para comprar estas criptomonedas en un precio mucho más barato y así tener rendimientos excepcionales en este año 2021. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera. En este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio. Así que si tú estás muy interesado en esto, considera suscribirte, darle like a este video y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú, le va a ser bastante útil. Y sin duda hemos visto muchísima volatilidad en los mercados de las criptomonedas. Hemos visto muchísimos colapsos y tan solo en una semana Bitcoin prácticamente ha perdido el 20% de su valor e incluso por unos momentos llegó a los $30,000 por moneda y si consideramos que hace un mes valía $63,000, esto definitivamente nos indica que tiene muchísima volatilidad y estas inversiones no son para todos. Y prácticamente todas las demás criptomonedas han caído junto con Bitcoin, porque hay que serlo bastante honestos, todas las demás criptomonedas tienen muchísima correlación con la criptomoneda más importante de todo el mundo y si Bitcoin cae, las demás desafortunadamente caen y caen aún peor. Pero es muy importante considerar por qué están cayendo y realmente esto es bastante natural. Sabemos que las criptomonedas son muy volátiles y siempre tenemos que estar considerando todo esto cuando estamos invirtiendo en ellas. Y obviamente el efecto Elon nuevamente hace de las suyas, porque esto ha ocasionado muchísimo revuelto. Pero ahora tenemos la otra noticia de que China se ha puesto en marcha para empezar a prohibir ciertos servicios, cierto trading y la utilización de las criptomonedas, sobre todo de empresas grandes que la están utilizando para ciertos servicios o cualquier tipo de operaciones que ellos estén haciendo, otra vez como siempre, y esto también está ocasionando que muchos inversionistas tengan muchísima especulación, muchísimo miedo, pero esto de China lo hemos visto muchísimas veces a lo largo del tiempo, entonces esto para mí ya es completamente normal. Pero tenemos que entender que como todo tipo de nuevas tecnologías que se están creando en el mundo, estas pueden tener ciertas barreras o muchísima fricción que puede estar ocasionando que muchas otras personas, instituciones, inversionistas o incluso países estén teniendo muchísimo bloqueo para que estas sean adoptadas de una manera mucho más universal. Es normal y esto lleva tiempo, pero también tenemos que entender que si tú no estás dispuesto a ver caídas importantes de un 10, 20, 30 o incluso 40% en tu exposición a las criptomonedas en tu portafolio en general, realmente y probablemente este tipo de activos financieros no se ajusten a tu perfil de inversionista. También debemos de entender en su totalidad en lo que realmente estamos invirtiendo en este momento, específicamente cuando estamos hablando de criptomonedas, porque hay muchísimas que simplemente se dejan llevar por la euforia, por ese FOMO, ese fear of missing out, o por el simple hecho de que muchas personas que son muy importantes en el mundo o son muy populares empiezan a hablar de ellas y simplemente empiezan a inflar los precios de ciertos activos financieros. Siempre, y yo recomiendo que solamente estemos invirtiendo en criptomonedas si es que así lo decidimos hacer, en aquellas que son muy útiles. Si nosotros invertimos en criptomonedas que sí tienen un nivel de utilidad muy elevado en este momento, de esa manera vamos a tener muchísima protección y fortaleza en nuestro portafolio de inversiones. Criptomonedas como el mismo Bitcoin, en donde simplemente su naturaleza misma es tener ese efecto deflacionario, al contrario de la inflación, porque esta tiene escasez. Esto ocasiona que simplemente el precio incremente porque más personas, más inversionistas o incluso países están dispuestos a pagar mucho más por el mismo activo. También podríamos ver el mismo ejemplo con Ethereum, pero esta, a diferencia de Bitcoin, esta sí tiene una cantidad
cantidad ilimitada, pero la diferencia está en que esta es una criptomoneda que es completamente programable. Se basa en contratos digitales y los populares NFT, que son los Non-Fungible Tokens en este momento, también están utilizando la red de Ethereum. Esto ocasiona que estas dos criptomonedas sean bastante útiles y tengan cierto valor en el mundo. Y es por eso que yo solamente invierto en estas dos criptomonedas. Creo que son las únicas o son las que mayor potencial de crecer tienen porque tienen el mayor nivel de utilidad. Pero también me protejo y protejo mi portafolio de inversiones porque simplemente estoy invirtiendo hasta un 5% de todo mi portafolio en general. De esta manera, si por alguna razón pierden completamente todo su valor, que realmente lo dudo, no va a perder muchísimo valor mi portafolio de inversiones. Y ahora, una vez que ya dijimos todo esto, podremos pasar a la parte de cómo funciona exactamente el minado de Bitcoin, porque esto se me hace bastante interesante y eso podrá tener buen potencial a largo plazo. Pero primero debemos de entender el fundamento básico de cómo funciona blockchain. Blockchain, en resumidas palabras, es un libro contable descentralizado que su principal objetivo es hacer transacciones en la red. Un grupo de transacciones son aprobadas y conjuntadas en lo que se le llama un bloque. Y cuando existen muchísimos bloques, la única manera de unirlos es mediante una cadena. Y es por eso que se le nombra blockchain. Y el minado de Bitcoin es simplemente el añadir todos estos nuevos bloques que se van generando a la cadena principal de blockchain. Pero también se puede incluir toda esa gestión, mantenimiento y desarrollo de los mismos blockchains o simplemente para hacer más y más transacciones y validarlas en todo el mundo. La persona o institución que mina cada bloque es recompensada con Bitcoin. Y en este momento el Bitcoin o la cantidad de criptomonedas que nosotros podemos recibir por cada bloque creado es de 6.25 desde mayo del 2020. Y para minar Bitcoin lo que se necesita es una computadora muy poderosa. Una computadora con un alto nivel de procesamiento porque lo que se necesita hacer es adivinar una combinación alfanumérica de 64 dígitos para adivinar el siguiente código o combinación y de esta manera empezar a crear y generar un nuevo bloque para el blockchain en general. Ya esta combinación o código que las computadoras están intentando adivinar para generar este bloque se le conoce como hash. Y estas computadoras deben de ser lo suficientemente poderosas para estar generando o intentando hasta millones y millones de hash por segundo. Esto obviamente y como resultado ocasiona que el minado de Bitcoin necesite muchísima energía, muchísimos recursos. Y un ejemplo de un hash es aquel que van a estar viendo en este momento en su pantalla. También podríamos considerar el hash rate, que es simplemente la cantidad de recursos que estas supercomputadoras están utilizando por segundo para intentar adivinar o estar generando todos estos códigos o estas combinaciones para intentar abrir el siguiente bloque del blockchain. Y si además de todo esto le agregamos el fenómeno de Bitcoin halving, se vuelve muchísimo más complejo. El Bitcoin halving es básicamente el reducir a la mitad la cantidad de Bitcoin que tú vas a estar recibiendo como recompensa cuando estás minando cada uno de los bloques. Cada vez que se minan 210,000 bloques, lo que sucede es que la cantidad de bitcoins que nosotros vamos a estar recibiendo es por la mitad o se reduce por un 50%. Y esto sucede cada 4 años aproximadamente, por lo que tú necesitas el doble de recursos para seguir minando la misma cantidad de bitcoin cada 4 años. Pero este mismo fenómeno está ocasionando la misma naturaleza de bitcoin, ya que al ser un recurso completamente limitado, esto ocasiona que cada vez sea más y más difícil minar este tipo de criptomonedas. El siguiente Bitcoin halving se espera que sea en el 2024. Obviamente esto no es completamente seguro, pero esto es lo que se pronostica. Y esto también quiere decir que cuando suceda este siguiente Bitcoin halving, solamente la cantidad de Bitcoin que nosotros vamos a estar recibiendo va a ser de 3.125, por lo que se va a reducir a la mitad. Y es por eso que técnicamente es muy improbable que Bitcoin en algún momento pierda todo su valor y llegue a cero. Creo yo, y esto es solamente mi opinión, que es mucho más probable que llegue a $100,000 a que pierda todo su valor por completo, por la misma naturaleza que es muy difícil minar este tipo de instrumento financiero. Y hay otro aspecto muy interesante que podríamos estar considerando. Hay un modelo que se le conoce como Stock to Flow y es prácticamente el utilizar ciertos modelos matemáticos para intentar predecir cómo se va a comportar el precio de un commodity o de una materia prima como el oro y la plata.
Pero como Bitcoin tiene prácticamente la misma característica que estos commodities o estos materiales que son completamente reales, podemos utilizar este mismo modelo para empezar a predecir lo que va a suceder con el precio de Bitcoin. Al todos ser recursos limitados, esto ocasiona que preserven su valor de una manera muy buena a lo largo del tiempo y generalmente también empiecen a incrementar su precio porque es mucho más difícil obtener todos estos recursos porque cada vez hay menos. Bitcoin en este momento tiene una cantidad limitada de 21 millones de monedas. Ya no se pueden crear más, pero solamente se han minado 18 millones de monedas. Esto quiere decir que todavía faltan 3 millones y esto va a ocasionar que cada vez sea mucho más difícil minarlas y necesitemos muchísimos más recursos para hacerlo. Y el modelo Stock to Flow lo que va a estar simulando es la cantidad de inventario o materia prima o commodity, o en este caso Bitcoin, que existe en este momento contra el flujo de extracción y la velocidad con lo que se puede hacer año con año. De esta manera vamos a obtener un valor y esto nos va a ayudar mucho a predecir el precio de Bitcoin en cualquier momento. Esta gráfica que estamos viendo en este momento es el modelo Stock to Flow. Podemos ver muchísimas cosas, pero lo que nosotros nos está interesando en este momento es entender dos simples factores. Podemos ver principalmente dos líneas. Una línea que es en color azul, que podemos ver aquí. Esta es prácticamente el Stock to Flow. Es esa diferencia que existe entre el inventario actual contra el flujo de extracción que nosotros podemos hacer año con año. Y la línea de arcoíris es el precio en el que ha estado cotizando Bitcoin a lo largo del tiempo. Con esto nosotros podemos observar ciertos factores. Lo que primeramente podemos identificar de una manera muy sencilla es que realmente el precio de Bitcoin está siguiendo este modelo de una manera muy similar. Podemos ver que sí, puede existir muchísimas fluctuaciones, hay mucha volatilidad a comparación del Stock to Flow o de la línea azul, pero en general o en promedio nosotros realmente sí podríamos utilizar esta para ver el comportamiento a lo largo del tiempo. También podremos ver que la línea del precio de Bitcoin se encuentra mucho más cercana a la línea de Stock to Flow cuando se encuentra en el color azul. Si nosotros vemos en el lado derecho, podemos ver lo que significan los colores de arco iris. En este caso, el azul indica que se acaba de hacer un halving o está muy cerca de hacerlo. Y también podemos ver que en cada ciclo, o sea, cada vez que existe un halving, existe una parte en donde se mantiene un poco más estable, más cerca de ese Stock to Flow, pero hay un momento en donde existe un crecimiento exponencial, como lo podemos ver en el 2013, pero también podríamos verlo en el 2017. Entonces, esto nos está indicando que existe cierto crecimiento exponencial y obviamente este es un simple modelo matemático. No deberíamos estar haciéndole 100% caso o no deberíamos estar dándole la razón por completo porque este podría tener algún tipo de errores, pero por lo pronto se ha tenido muchísima razón y se ha estado muy certero cuando se trata del precio de Bitcoin a lo largo del tiempo. En este caso está prediciendo que aproximadamente para agosto de este mismo año va a llegar a un valor de $100,000. Esto puede ser verdad, esto puede ser completamente mentira, no lo sabemos, pero si nosotros vemos el histórico podríamos ver que en realidad sí podría suceder en algún momento. Nosotros en este momento nos encontramos en el color anaranjado, que es justamente antes de que exista ese crecimiento exponencial en la criptomoneda. Esto nos podría decir que en un debido momento, aproximadamente en agosto o en septiembre, puede existir esta explosión en el precio. Y es por eso que en todas estas bajadas lo que yo he estado haciendo es seguir comprando e incrementar mi posición en Bitcoin y en Ethereum, porque realmente creo yo que tienen muchísimo potencial de seguir creciendo. Lo vimos en el modelo de Stock to Flow. Esto no quiere decir que es completamente cierto, pero al final de cuentas, a lo largo del tiempo ha tenido la razón. Entonces esto es bastante interesante, pero es por eso que yo me protejo de la misma volatilidad teniendo solamente el 5% de todo mi portafolio en general. Pero como ya lo mencioné, realmente es simplemente mi opinión, no es que vaya a suceder, pero es bastante interesante ver y analizar todo este tipo de factores y análisis que han estado sucediendo a lo largo del tiempo. Espero que este video les haya sido bastante útil y educativo. Si fue así, considera suscribirte, dale like y compártelo a un familiar o un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas gracias y hasta luego.